bienvenidos nuevamente. Gracias. De verdad, gracias. es un gusto que nos acompañen. Ya nos contaron bastante acerca de la trayectoria musical que tienen y que además están a punto de estrenar un tercer sencillo. Platíquenme de esta maravilla. Ya estamos, ya están, o sea, ya la radio ya nos pidió un tema que se va a sonar que se llama Enfermo de ti. Ese va a ser el tercer sencillo que se va a soltar de este disco número 14 de Los Yaguaros. ¿De qué habla esa canción, Enfermo de ti? Y está muy bonita, más o menos va. Había prometido olvidarte y mi razón me dijo se acabó. Mi mente se propuso no extrañarte, pero mi corazón ni se enteró. ¡Eso! Muy bien, Enfermo de ti. Así es. El amor es una enfermedad, ¿no? También Sí. considerada. Oigan, en esta trayectoria musical que llevan, que el público los ha aceptado muchísimo, ¿cómo reciben estos 20 años de carrera? Bueno, pues gracias a Dios trabajando, a tambor batiente, como se dice por ahí. Y bueno, estamos a punto ya de los festejos ya del 20 aniversario de Yaguaro. Excelente, que además van a hacer muchísimo, me imagino que van a estar de gira por toda la República, ¿verdad? Toda la República y Estados Unidos, Argentina, vamos a andar también por allá de gira y también festejaron nuestro 20 aniversario. Oye, ¿este video de Enfermo de ti ya está disponible o lo van a lanzar próximamente? Estamos ya en planes para hacer ese video. Ok. Ahorita el que tenemos es del que vamos a presentar, el tema que vamos a presentar ahorita, que se llama Te pido perdón. Me Sí, encanta, es un clásico de ustedes, pues los dejo y bienvenidos nuevamente. Gracias, muy amable. Hasta luego. ¿Y quién sigue aquí? ¡Yaguarú! ¡Otra vez! Fernando Castillo, mucho sentimiento. Esta canción no es una más de las que escribo para ti, con un dolor que me desgarra el corazón. He venido a decirte adiós, ya comprendí que soy experto en lastimarte y hacerte sufrir, que soy un loco atormentado que no sabe ser feliz, que te cansaste de esperarme y que ha llegado el fin. Perdón por cruzarme ciegamente en tu vida, por pensar que ya sabía lo que hacía, por fracasar en esta parte de mi vida. Perdón por matar tus ilusiones tantas veces, por no ser sencillamente el que mereces, por acabar cobardemente con tu amor. Te pido perdón. Héctor Villa, nadie como tú, compadre. ¡Hey! Upa, upa. Upa, upa. Ya comprendí que soy experto en lastimarte y hacerte sufrir, que soy un loco atormentado que no sabe ser feliz, que te cansaste de esperarme y que ha llegado el fin. Perdón por cruzarme ciegamente en tu vida, por pensar que ya sabía lo que hacía, por fracasar en esta parte de mi vida.
Gracias, gracias. Y ahora el siguiente tema es Vida no te vayas. para un todos clásico. ustedes. Sabor de orquesta. Upa, upa, upa. Vida, por favor, no me vayas a dejar. Te pido que tu amor no me vayas a quitar. Mira que si te marchas nada va a ser igual. Me quedo con deseo de no volver a amar. Antes era mi vida muy feliz de verdad. Creía que no había nada que me hiciera llorar. Pero hoy que decidiste alejarte de mí, mírame triste ahora, ya no quiero vivir. Me quedo con la rabia de mirarte partir y de saber que nunca volveré a amar a ti. De pensar que en tu boca no volveré a besar y saber que en tu cuerpo ya no voy a abrazar. Mi vida será triste, muy triste de verdad, y que tus lindos ojos ya no podré mirar. ¿Quién me iba a decir que un día se habría de acabar este tan grande amor que tú me enseñaste a dar? Raúl Molina. Dilo, güera. Homie, homie. Luis Ocaña, caballero. Pedrito. Vida, por favor, no me vayas a dejar. Te pido que tu amor no me vayas a quitar. Mira que si te marchas nada va a ser igual. Me quedo con deseo de no volver a amar. Antes era mi vida muy feliz de verdad. Creía que no había nada que me hiciera llorar. Pero hoy que decidiste alejarte de mí, mírame triste ahora, ya no quiero vivir. Me quedo con la rabia de mirarte partir y de saber que nunca volveré a amar así. De pensar que en tu boca no volveré a besar y saber que en tu cuerpo ya no voy a abrazar. Mi vida será triste, muy triste de verdad, y que tus lindos ojos ya no podré mirar. ¿Quién me iba a decir que un día se habría de acabar este tan grande amor que tú me enseñaste a dar? Agustín Perea. Qué sabor. Claro. Buena coreografía, ¿eh? Esos pasitos. Oigan, ¿dónde se van a estar presentando? Pues ya próximamente, lo Sí. más cercano posible. A lo más cercano posible. Mira, el 7 vamos a Toluca, el 8 vamos a Puebla, el 9 vamos a Tlaxcala, el 10 nos van a Pachuca, el 14 vamos a Veracruz, Poza Rica, Veracruz. Muy bien. El 16 vamos a Querétaro, el 17 vamos a Pachuca, el No, hombre. 20 vamos a Veracruz otra vez y bueno. Es una tenemos agenda mucha- Y así, interminable. Pero qué bueno de verdad que ya tengan pues gran parte de julio ya cubierto con Sí. presentaciones. Todo julio ya tenemos Julio. cubierto. Y la Ya gente que Muy bien. tenemos fechas hasta- exactamente, y la gente que se quiera bueno, que quiera saber de las fechas, todo eso, en nuestras redes sociales. Muy bien, regálenos su Facebook primero. Facebook, Los Yaguarú de Ángel Venegas, Instagram, Los Yaguarú, nuestra página oficial www.losyaguarú.com y bueno, Twitter, @LosYaguarú1. Ahí Muchísimas estamos. gracias de verdad por habernos acompañado. Ellos fueron... ¡Los Yaguarú de Ángel Venegas!